Hay momentos en la historia en donde el cambio no ocurre afuera, también debe de ocurrir adentro, no como una idea, tampoco como una decisión, sino como un proceso inevitable, un proceso en donde algo en nosotros sabe que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Estamos viviendo uno de esos momentos. Estamos en un tiempo en donde el mundo nos pide avanzar, nos pide reinventarnos, nos pide reorganizarnos y empezar de nuevo. Pero hay algo que casi no se dice, y es que no podemos construir el futuro si el cuerpo sigue viviendo en el pasado. Porque nuestro pasado no es solo memoria, es fisiología, es tensión que nunca se soltó, es una respiración que se interrumpió, es energía de supervivencia que se quedó suspendida en el tiempo. Y por eso hoy tantas personas sentimos algo difícil de nombrar: cansancio profundo, confusión, sensación de estar detenidos o detenidas, aunque sepan exactamente hacia dónde queremos ir. No es falta de voluntad, tampoco es falta de claridad. Es que el cuerpo está intentando decirnos algo que es muy simple. Antes de avanzar, tenemos que terminar lo que quedó inconcluso. Y a eso le llamo consumar el pasado. No olvidarlo, no superarlo, no negarlo, sino permitir que el cuerpo pueda finalmente reconocer: esto ya ocurrió y ahora puedo vivir en el presente. Porque no hay cambio real mientras el sistema nervioso siga viviendo en supervivencia. No hay soberanía mientras el cuerpo no se sienta seguro en el ahora. Y no hay una nueva vida posible si no llevamos el cuerpo con nosotros al cruzar. Este episodio es una invitación a comprender algo profundo, que sanar no es solo entender nuestra historia, es permitir que el cuerpo deje de vivir atrapado en ella. Bienvenidos a este episodio número 4, Consumando el pasado. Y pues quiero empezar con, digamos, este primer bloque. Yo estuve pensando mucho, hay muchos temas que quisiera abordar, y, pero estuve pensando mucho y justo yo estoy grabando esto el día del eclipse, aunque tal vez no lo suba hoy martes 17, sino hasta mañana 18. Eh, y me ha estado dando mucho vueltas en la cabeza una escena en Avatar, en la historia de Aang. Hay un momento en el que él y sus amigos entran en el reino espiritual. Y bueno, en toda la escena, ¿no? Hay un punto en el que los tres están cubiertos por la niebla, no una niebla cualquiera. Es la que los lleva pues a estos momentos o recuerdos que, por un lado, son recuerdos en donde han encontrado amor, pero también en donde está el punto más doloroso, ¿no? Momentos en donde hubo miedo, pérdida, vergüenza, abandono. Y justamente tanto Katara como, ay, se me olvida el nombre del otro personaje, pero el hermano de Katara, se quedan atrapados, que es de lo que advierte al principio el espíritu, ¿no? Y reviviendo, digamos, como las heridas y sin poder salir de ahí. Y Aang también entra en la niebla, es decir, el avatar, también digamos que toca ese punto, pero ocurre algo distinto, porque él se da cuenta de que esta niebla no es el presente, solo es como una memoria. Y para mí ese momento en el que él se puede dar cuenta es como lo que llamaríamos un poco tener esta capacidad de la neurocepción, ¿no? Entonces, en el momento en el que puede reconocer eso, la niebla deja de atraparlo. Y yo de verdad siento muy profundamente que estamos viviendo algo así, a una escala colectiva. Sí, estamos en un tiempo de cambio, de reinicio, de un nuevo orden, pero hay algo que no se dice mucho, que no basta con que la mente entienda el cambio, no basta con que el alma lo intuya, porque el cuerpo tiene sus propios tiempos. Y el cuerpo está diciendo: si quieres ir hacia esta nueva vida, llévame contigo. Pero no puedes llevarlo cargado de culpa, de estrés,
de vergüenza, de humillación o de cualquier patrón en donde te hayas quedado, ¿no? De patrones de supervivencia que nunca terminaron de procesarse. Este tiempo no es solo un cambio externo, es para mí justo un momento de consumación. Y en este precisamente momento de consumación, aunque la mente entiende el cambio, el cuerpo no cambia por comprensión, cambia por experiencias metabolizadas. Digamos que en este ejemplo, en esta narración que les doy, la niebla es un trauma no integrado. Y la somática es una invitación a hacer un proceso de consumación. No estamos resistiéndonos al cambio porque no queramos cambiar, y eso es algo creo que muy importante nombrar, sino porque el cuerpo no termina de procesar el pasado. Y esto es profundamente clínico y lo más increíble es que es también profundamente espiritual. Muchas de las formas en las que vivimos no son realmente evolutivas, fueron adaptativas. Trabajar sin parar fue adaptativo. Complacer fue adaptativo. Callar fue adaptativo. Hipervigilar fue adaptativo. En algún momento estos patrones nos permitieron sobrevivir. Complacer nos permitió pertenecer. Estar en la hipervigilancia nos permitió protegernos. Nos ayudaron, repito, a sobrevivir, pero cuando estas estrategias se vuelven permanentes, no se consuman, no hacen transiciones, dejan de ser evolutivas, se convierten en estancamientos. Y entonces empezamos a ver síntomas, agotamiento colectivo, crisis económicas, aunque digan, pero ¿cómo saltaste a la crisis económica? Ahorita lo vamos a ver, sensación de deuda permanente, estrés crónico, y no porque estemos fallando, sino porque estamos intentando construir el futuro desde patrones que pertenecen al pasado. Es como intentar caminar hacia adelante con el cuerpo mirando hacia atrás. No es un castigo el hecho de estar en esta hipervigilancia, ni tampoco un fracaso, simplemente son señales de desajustes evolutivos. Y hay algo que me parece muy fuerte reconocer, y es que creemos que estamos educados sobre el cuerpo, es decir, seguramente la mayoría de nosotros sabemos que existe un sistema nervioso y sabemos y se escucha por todos lados la palabra estrés y el estrés y el estrés y el estrés. Sabemos que hay un sistema dentro del sistema nervioso hay una parte simpática y parasimpática, pero saber conceptos no es lo mismo que saber habitar, comprender o metabolizar el cuerpo. No quiere decir que la ansiedad hasta cierto punto pudiera ser un aspecto muy natural dentro de los seres humanos. Sin embargo, no tenemos ni idea de cómo manejar la ansiedad más que dejando que pase. Sabemos algunas personas tal vez que existe un nervio vago, pero no sabemos escuchar cuando nuestro cuerpo está en colapso. Sabemos qué es el trauma y sabemos, lo pongo incluso entre comillas, ¿no? Porque en muchas ocasiones asociamos el trauma con algo como que con que estamos mal o un proceso como si fueras débil o algo que le pasa específicamente a algunas personas cuando el trauma es un proceso incluso orgánico dentro del sistema nervioso. Pero no sabemos cómo ayudar al cuerpo a terminarlo, a consumarlo, a hacer una transición. Entonces, lo que existe no es una educación corporal, es información corporal. Y eso crea una distancia enorme entre nosotros y nuestra propia vida. No estamos educados en el cuerpo, estamos informados sobre él.
Y esto se vuelve no solo personal, humano, sino incluso se vuelve político y social, porque la ignorancia corporal produce dependencias. Y aquí hay algo profundo, porque cuando nosotros no conocemos nuestro cuerpo, vamos a estar completamente permitiendo que otros lo interpreten. Y no solamente esos otros, ¿no? Que puede ser el sistema, la industria o autoridades externas, si nos vemos muy materialistas. Pero también aquí viene el tema, y que muy con Neptuno en Aries, ¿no? O la disolución de Piscis, en donde nosotros estamos buscando constantemente esta redención en figuras de autoridad, en figuras espirituales, o en creencias, o en ideologías, o en identidades. Porque totalmente sentimos que alguien, ¿no? Debe de, intuitivamente, inconscientemente, que algo debe de cerrar esa brecha entre solo tener una información, pero al mismo tiempo tener la necesidad de saber cómo dialogar, o de estar no solo informados, sino educados. Entonces aquí estoy planteando algo importante, porque no es solamente que nosotros ya tenemos una intuición y una sensación de que necesitamos una cierta educación, pero está en este sesgo y a veces no lo nombramos o no lo verbalizamos, porque creemos que estar informados, como dije hace un momento, es estar educados, pero no es así. Y eso nos hace dependientes, profundamente dependientes, y hace que esta necesidad de redención, que se confunde también profundamente con los procesos espirituales, nos lleven por espacios muy complejos. Y no es que esté mal buscar ayuda, sino perdemos soberanías básicas, y es ahí en donde dicen, es que es tu responsabilidad. Sí es una responsabilidad humana individual mantener una soberanía básica. Sí, también sistemáticamente todos, yo sé que esto no, o sea, yo me queda claro que no soy una influencer, ¿no? Pero de verdad la comunidad con la que comparto y ustedes que están escuchando esto, sabemos que no estamos en un sistema que nos eduque para siquiera reconocer nuestro cuerpo, la capacidad para sentirnos, para entendernos y para regularnos. Por eso el cuerpo en muchos momentos también se vuelve político, porque un cuerpo que no sabe escucharse es un cuerpo fácil de gobernar desde afuera. El pueblo, digámoslo así, que no conoce su fisiología, termina viviendo en permanente supervivencia. Y aunque sí, es verdad que yo he llegado a esto desde la observación, no solamente somática, no solamente astrológica, no solamente psicológica, y a lo largo de toda mi experiencia humana, hay muchas otras personas que hablan de ello desde tesinas sociales, tesis sociales importantes. Pero no quiero perderme aquí en citas, pero sé que no soy, digamos, la única persona que observa esto. El cuerpo necesita de alguna forma tener una o más bien nosotros como sociedad necesitamos tener una expropiación histórica, ¿no? Del conocimiento corporal. No pasamos por ningún momento intermedio en la educación o la alfabetización. Sí, sabemos que existe, pero si algo está mal, completamente necesitamos que un doctor nos indique exactamente
Y claro que hablamos de lo mal que está el sistema médico, etcétera, etcétera, etcétera. Al final no es que sea un podcast social o político, pero no podemos dejar de lado todas estas cosas. Pero ese abismo, ¿no?, que hay entre, bueno, pero es que yo no sé, sí, claro, porque hacer somática y todo esto, educarnos en esto no nos hace doctores, no nos hace médicos, no estamos diagnosticando enfermedades, ni tampoco recetando medicamentos. Lo que estamos haciendo es alfabetizarnos y educarnos un poco en cómo funciona nuestro cuerpo. No podemos dejar toda la responsabilidad solamente hacia autoridades o supuestos especialistas. Entonces, claro que aquí estamos hablando de un concepto de biopolítica. Estamos hablando de una economía del estrés y estamos hablando de cosas que tienen que ver con cultura del rendimiento y la medicina como el poder, como un factor de poder. Entonces, sí, claro, aquí te estoy dando una perspectiva somática. No estoy idealizando, pero no estamos invisibilizando todo el contexto que atravesamos. Y creo que hacernos conscientes de todo esto es parte de recuperar el cuerpo. Y es que recuperar nuestro cuerpo y educarnos en él no es una moda, aunque sí es una tendencia. Aunque astrológicamente lo podemos explicar de diferentes formas, pero no debería de ser una moda. Es un acto de soberanía. Y en un momento en donde hay este proceso acuariano, en donde requerimos esta soberanía, me parece que la recuperación del cuerpo es un grito también de dignidad. Y sí es aquí en donde entra la somática, porque no es solamente venir a relajar el cuerpo. No es solo una terapia alternativa o una moda espiritual. Es un proceso mediante el cual el cuerpo puede terminar lo que la historia dejó inconcluso. Es un espacio en donde el cuerpo puede decir, esto ya pasó y ahora puedo vivir el presente y terminar de comprender todos los patrones que se desataron primeramente en el cuerpo para después darle espacio a esos insights, a esos procesos de entendimiento profundo que no se pueden explicar porque provienen desde la conciencia. Y tal vez ese sea el verdadero cambio de era. No es solo un cambio de idea, sino un cambio en la capacidad de habitar la vida, sin vivir atrapados totalmente en la niebla del pasado. No estamos en crisis porque estemos equivocados, sino porque el cuerpo ya no puede sostener una vida basada en la supervivencia, definitivamente. El cambio, como dije, ya ocurrió en nuestra mente, pero el cuerpo todavía está intentando alcanzar. Estamos aprendiendo a vivir sin miedo, pero el cuerpo necesita terminar de soltar. Sabemos pensar el cuerpo, pero no sabemos escuchar el cuerpo. Estamos informados, como ya dije, pero no educados. Y la verdadera educación empieza cuando aprendemos a sentir, y no hablo precisamente de la vulnerabilidad y los sentimientos. Las emociones, que no creo que se esté mal, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, en verdad, sentir nuestro cuerpo y el tiempo para ello. Y creo que parte de esta contención madura, de la maduración que yo he estado hablando bastante, de ser maduros, y que definitivamente creo que está totalmente, o sea, estoy segura que esto tiene mucho que ver con que ya se está acercando Quirón en Tauro. Me parece que es importante, o que va a ser muy importante, justo
anclar el cuerpo y entender que se requiere tiempos, ¿no? Que se requiere tiempos. Y creo que esto también es lo que muchos astrólogos hablan de sostener, de saber sostener. Porque justo la mente, el deseo y muchas cosas ya están en otro punto, pero el cuerpo no. Entonces hay que educarse al respecto. Y como digo, y no lo digo yo, esto yo ya lo había escuchado de una terapeuta, incluso que me ayudó en un momento de mucho duelo. Hoy que lo volví a traer a la mente, la recordé a ella porque ella siempre lo decía, ¿no? Pero recuperar el cuerpo es recuperar el territorio más antiguo que tenemos. Y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está absolutamente prostituido a veces, ¿no? Hacia, como decía hace rato, hacia pertenecer, hacia alcanzar, hacia consumir, hacia lograr, ¿no? Hacia ser invencibles, ser imparables, ¿no? Y tal vez algunos están confundiendo sostener con esta parte de ser imparables. La somática no cambia quién eres, tampoco estamos hablando de cosas milagrosas, pero sí nos permite empezar a terminar lo que queda abierto. Y eso siempre va a dar espacio a la permeabilidad. Y hay otra cosa que es muy importante: sanar no es olvidar, es permitir que el cuerpo deje de vivir en el pasado. No estamos... me parece... Perdón, ya sé que ahí se va a escuchar el salto. me llamaron y me quedé, tuve que pausar. Bueno, vamos a cerrar este episodio. Y de verdad pienso que el verdadero cambio, ya lo dije, pero lo quiero enfatizar, es que no es... Sí creo que hay un cambio claro de orden, y eso va a implicar hacer un cambio de ideas, pero me parece que en nuestra trinchera, en el cada uno, porque a veces uno siente que el orden cambia, las cosas cambian y la mayoría de nosotros posiblemente no estamos operando verdaderamente en las decisiones de hacia dónde va a cambiar. Solo estamos sintiendo la tendencia o adaptándonos a ella, pero creo que aquí es en donde también implica algo muy, muy íntimo y desde donde sí podemos ejercitar una soberanía y una responsabilidad individual, y es llevar a nuestro cuerpo con nosotros hacia ese futuro, a nosotros tomar decisiones acerca de... no es que a partir de hoy nunca más vamos a tener estrategias de supervivencia, porque eso además es algo bueno dentro del sistema. No se trata, y no quiero confundir este diálogo con algunas personas, por ejemplo, que no estén más del conocimiento de la somática, pero no se trata de que nunca más vamos a entrar en mecanismos de supervivencia. La supervivencia y estos mecanismos aparecen como un factor emergente y necesario, autónomo del cuerpo, que nos permite que nos ayuda precisamente a sobrevivir. Acá el tema es que cuando un cuerpo, digamos, está sano, cuando un sistema nervioso está sano, y estoy poniendo aquí comillas, porque hay mucho que hablar acerca de eso, puede consumar la experiencia, puede decir, ok, ya me puse en supervivencia, ya puedo soltarla, ¿no? Aquí ya estoy seguro y me suelto, ¿no? Pero entonces aquí el tema es que llevamos toda una historia y todo un bagaje en donde nos hemos atorado en esas estrategias. Hay que consumar esas estrategias de las que venimos
para permitir que el cuerpo quede con este tono, ¿no? Con tono vagal, y permitirnos avanzar y crear espacio para justo la creación. Porque esas que alguna vez nos salvaron, es muy posible que hoy ya no nos permitan vivir. El cuerpo no olvida, es verdad, pero tampoco está condenado a repetir constantemente. El cuerpo solo necesita tiempo, presencia y un espacio donde poder terminar lo que quedó inconcluso. Y esa para mí hoy es la verdadera soberanía. No es tener el control de todo, sino poder habitar nuestra vida sin seguir atrapados en el pasado. Pues espero que esto nos ayude a reflexionar y a entender, ¿no? Tal vez un poco más qué es la somática, por qué la traigo a la conversación constantemente, ¿no? Porque incluso le he dedicado todo un espacio. ¿Qué tiene que ver con la astrología? ¿Qué tiene que ver con lo que algunos puedan llamar misticismo y demás? Pero para mí, ahora sí que toque ver. Toque ver. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Astralquimia. Voy a seguir, van a estar por bloques de 3 porque en el menguante hay que descansar. Hay que parar, dejar también que se procesen todo lo vivido y pues también así vamos respetando los ciclos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.